Es una ley donde la mujer puede abortar hasta las 14 semanas de gestación porque ella quiere. Le délai légal de recours à l'IVG en France de 12 à 14 semaines. En Colombia, el aborto es libre y despenalizado hasta la semana número 24 de gestación. Como quedamos en el video anterior, vamos a un tema importantísimo. ¿Cuándo inicia la vida? Hola Anderson, muchísimas gracias por la invitación. Si bien hoy vamos a hablar de ciencia, permítame hacer un paréntesis pequeño, un comentario. Este tema a mí me genera ampolla, por dos razones. La primera, son muchas las oportunidades que tienen las mujeres para evitar llegar a esta cuestión del embarazo. Y la segunda, fíjese cómo las mujeres en el marco legal de hoy pueden acudir, si no quieren ser madres, al aborto. Y no pasa nada, porque es legal. Pero si los hombres no quieren ser padres, ¿sí?, que no pueden decidir nada sobre la vida de sus hijos, entonces ellos sí van a la cárcel. ¿Saben qué es lo peor de esa figura, Anderson? Que somos todos los contribuyentes los que terminamos sosteniendo al individuo que no quiso ser padre. ¿Sí? Nos cuesta día a día a este señor. Y al final, estas señoras demandan a los señores van a la cárcel y desde allá tampoco pueden asistir a sus hijos. Esto es un pierde-pierde para todo el mundo y hay un marco legal que permite a las mujeres hacer cosas, pero a los hombres no, y terminamos manteniéndolo entre todos. O con eso, vamos a la parte científica. Bueno, Anderson, y como de lo que se trata es de responder cuándo empieza la vida, entonces vamos a entrar allá al útero y al periodo de gestación y vamos a estar mostrando unos hechos. Casi todos estos eventos que vamos a mostrar están referidos al cerebro. ¿Y por qué? Pues porque ahí es donde nosotros manifestamos los estados conscientes, el sentir, la parte motora y todo eso. Hay que advertirle a la audiencia que cuando voy a mostrar el video aparece la referencia bibliográfica allí, ¿sí? Una cita bibliográfica al final. Pueden ver el número, como esto va a quedar en video, ahí aparece un numerito con el nombre del autor y al final aparece toda la cita bibliográfica completa, pues toda vez que lo que estamos mostrando es ciencia, ¿no? Pues bien, con esa introducción les digo, tenemos que empezar a hablar de unas células muy particulares que se llaman progenitor mitotic cells. Esas células proliferan justo después de la concepción. Estamos hablando de un día después de concepción, este proceso que ustedes están viendo. Ahí las células han sido afectadas con un marcador. Y entonces eso es para que se vea fácilmente dónde está ocurriendo el proceso, porque ocurren rápidamente. Ahí estas células tienen la capacidad de dividirse ellas mismas. Ellas son las que crean la base para la generación de todos los otros órganos. Entonces fíjense lo frenético que es este proceso. Ahí obviamente lo estamos acelerando para que ustedes lo vean, pero es rápido y ocurre en el día 1. Después de concepción, día 1. Aquí en este punto es prudente decir que las células progenitoras que posteriormente se van a diferenciar en neuronas, es decir, células del cerebro o de la espina dorsal, empiezan a proliferar hacia el día 18, es decir, más o menos la semana 3, postconcepción. Ahora, miremos este proceso descrito por Noctor. Es una célula progenitora desplazándose desde lo que a posteriori será a los ventrículos cerebrales hacia la periferia, es decir, hacia la zona cortical del cerebro. Entonces, ya me dirán ustedes si ahí no hay vida. Esta célula sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo está ejecutando. Es un desplazamiento, insisto, el tiempo allí pues se está acelerando porque ocurre más lento, pero necesitamos que ustedes lo vean. A este proceso le llamamos migración y ocurre desde la semana 3, es decir, desde el día 18 postconcepción hasta el día 182. Es decir, como más o menos la semana 26 de gestación. Cuando la célula que ustedes vieron desplazándose llega al lugar donde debe estar, entonces por factores externos, la célula empieza a diferenciarse. Hay una cantidad de factores descritos en la literatura que hacen que una célula se empiece a diferenciar. ¿Qué es eso? Pues que esta célula, que inicialmente era una célula progenitora, empieza a convertirse en una neurona. Entonces desarrolla un axón y empiezan a llegarle unas dendritas y entonces allí tenemos nuestra primera neurona, ya ubicada en el lugar donde va a desarrollar su función. Este proceso de diferenciación ocurre desde el día 18 postconcepción, insisto, más o menos hacia la semana 3 y se va a sostener hasta el día 168, algo así como la semana 24 postconcepción.
Y ahora este proceso, que es el proceso de mielinización descrito por Benz y por Barbovich. Miren, ahí han puesto un marcador que es sensible, es decir, resalta la mielina. La mielina recubre los axones de las neuronas. La mielina, eso lo explicaremos más adelante, es una sustancia hidrofóbica. ¿Qué es eso hidrofóbica? Básicamente grasa que se localiza, se va ubicando alrededor de los axones. Tiene un propósito de conducción. Genera lo que la gente conoce como, o los científicos conocen como conducción saltatoria. Entender que las neuronas transmiten son pulsos eléctricos, ¿no? Entonces es conveniente tener esos sacos de grasa rodeando los axones. Pero además nos sirve mucho, como es hidrofóbico, como es grasa. Entonces el agua si hay agua, va a correr a lo largo del tejido neuronal y con muy poca preferencia hacia la neurona. ¿De acuerdo? Porque ahí hay grasa. Entonces, mire, en este video lo que tenemos es el proceso de mielinización, que se puede de alguna forma presentar en paralelo con el proceso de maduración. Esto es cuando ya hay tejido neuronal y empieza a haber conducción. La conducción se piensa que llama los sacos de mielina. Es decir, cuando una conexión se establece y se entrena, lo que ocurre con las células o con las neuronas involucradas es que recogen más mielina. Y ocurre también en el útero. Esto para mostrarles pues, cómo es una neurona. Ahí se ve muy claramente, es una representación, pero se percibe muy bien qué es el saco de mielina, cómo son los sacos de mielina, y también allí pues, hay unos indicios sobre cómo es la conducción saltatoria. Bien, y ahora quiero dejarles este diagrama desarrollado por Yakovlev, donde están todos los tractos, en qué momento empezaron. La zona verde es la zona fetal y la zona azul es el primer año de vida. Entonces fíjense ¿qué es eso del desarrollo de un tracto? Eso es que en el proceso de diferenciación que ya les mostré, lo que va a ocurrir es que estas celulitas que se vuelven progenitoras, que se vuelven neuronas, empiezan a conectar con otras. Y eventualmente esa conexión que hacen genera un trazo, ¿sí? Tiene una dirección y genera una geometría. A eso le llamamos un tracto. Entonces, fíjense ustedes lo curioso. Los primeros tractos, y quiero que se enfoquen en eso, que se desarrollan o que empiezan a desarrollarse, son los que nos dan la capacidad de movernos y la capacidad de sentir. Y están ocurriendo, el motor que empieza un poquito antes, está ocurriendo hacia el día 152, semana 21, y se prolonga hasta el primer mes después de haber nacido. Por su parte, el tracto que se encarga de llevar las sensaciones, el sentir, empieza a desarrollarse hacia el día 160 postconcepción. Todos estos datos que estoy dando son postconcepción y va hasta unos 180 días después del parto, es decir, unos 6 meses después. Todavía estamos desarrollando, perfeccionando ese tracto sensorial. Hay otros tractos allí, pero como ahora lo que nos urge es intentar decir cuándo empieza la vida, entonces aquí yo les muestro este diagrama que es un aporte científico y yo lo limpio de cualquier asomo de conveniencia porque fue entregado mucho antes de que nos diera la locura de pensar que podíamos matar niños después de asumir que ellos no sienten, ¿sí? Una cosa es que usted no los escuche gritar y otra cosa es que no sientan. Y si el tracto motor está allí, Anderson, y el niño se mueve, pues lo que debería uno pensar es que si el tracto sensor está allí, el niño siente. Bueno, Anderson, y le tengo una ñapa porque uno podría pensar, todo esto que ha mostrado Fernando, pues habría que de pronto mirarlo en una situación in vitro o en una situación fuera del ámbito real o incluso un post-mortem, qué sé yo. No, Anderson, lo cierto es que ahora hay una técnica basada en resonancia magnética que se llama resonancia magnética de difusión, que nos permite ver por dónde va el agua. Y recuerde que le dije que la mielina que se pone, que se ubica allí en esos axones de las conexiones, de las neuronas que hacen conexión y que son sanas, son hidrofóbicas, es decir, que el agua no va hacia los axones, sino que va a lo largo de los axones. Entonces, eso nos permite ver por dónde pasa el agua y al hacerle un tracking al agua, podemos ver
cómo están los tractos. Fíjese usted, hemos hablado de tractos todo el tiempo, pero no los hemos mostrado. Entonces, Anderson, mire, en pantalla, un cerebro con esta técnica que se llama tractografía, que es un tracking de agua. Esto se puede hacer en vivo y en útero, ¿sí? Para que vean que los tractos y esto que hemos hablado es de verdad. Mire, este es un cerebro de un adulto visto desde la técnica que le menciono, de difusión. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto sí es cierto o no? Sí, mire, hay correspondencia anatómica. Eso que usted ve allí cruzando de lado a lado, en un color como magenta, es el cuerpo calloso. Se conecta a los dos hemisferios y eso lo tenemos clarito, anatómicamente sabemos dónde se ubica. Pero además este que sube, que es de color azul, que se esconde en algunos cruces, es el tracto corticoespinal y es el que nos permite movernos, sentir, se conecta con la médula espinal. Entonces hay correspondencia anatómica, yo podría seguirle nombrando, pero no viene al caso. Fíjese este ejercicio que hicimos en neonatos prematuros. Este es un neonato prematuro donde utilizamos una técnica, y ahí sí entro yo como científico, esta técnica la desarrollé yo. Y entonces en la medida que vamos utilizando la técnica, porque se puede utilizar reiterativamente, vamos mejorando. Fíjese cómo al principio tenemos muy pocos tractos, pero al final tenemos un cerebro, un neonato, pues con bastante información. Y bueno, tenemos también tractos individuales, tenemos los tractos de asociación, tenemos tractos comisurales y también tenemos el fornix, que si usted va a la gráfica de Kovalev, se desarrolla muy temprano dentro del útero. Entonces lo podemos ver en vivo. Como hablamos de ciencia, la gente cree que la ciencia no es tangible, no la podemos digerir, no la podemos ver, no la podemos tocar. Ya la podemos ver, no hay que matar a nadie, insisto, esto es una realidad. Entonces, si la discusión es sobre que eso está vivo o no está vivo, porque no se mueve, el que usted no lo vea mover no quiere decir que no se esté moviendo. Y hay movimiento, hay locomoción, hay función desde el momento que es una mórula, es decir, los primeros momentos de gestación. Si es por el sentir, le digo, es un poco temerario definirlo así, pero desde que el niño está en el vientre, es de las primeras cosas que se empieza a desarrollar. Y por favor, no cometamos el error de decir hasta que se desarrolle, no, porque usted empieza a desarrollar y empieza a sentir y empieza a moverse. Entonces, ese era el ejercicio que quería traerle hoy y bueno, espero que sea novedoso ver todo esto. Si alguien tiene alguna duda y quiere más detalle, no hay ningún problema, aquí se lo explicamos con toda la rigurosidad matemática e incluso tenemos unos videos, unas imágenes muy bonitas. Anderson, muchísimas gracias. No sé si usted tenga alguna pregunta. No, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros usuarios y hasta un próximo video. Gracias. Gracias, Anderson. Hasta pronto.